Si vivo es para buscarte, si muero es para encontrarte, y así en la eternidad, Señor, tenerte y siempre abrazarte. Si vivo es para buscarte, si muero es para encontrarte, y así en la eternidad, Señor, tenerte y siempre abrazarte. Ahí ya, sí, ¿verdad? Bueno, pues primeramente una disculpa de retraso, pero es que el tráfico de ahí de Lázaro Cárdenas está fuertísimo, ¿verdad? Pero mira, qué bueno que vinieron a... Espero que esta noche se lleven algo en su mente, en su corazón, respecto a lo que es el perdón, ¿verdad? Porque es una que todos tenemos que vivir en nuestra vida. Entonces, ¿qué les parece si así, como estamos, hacemos una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Tu gracia, Señor, inspira nuestras mentes, llega a nuestros corazones para que todo lo que hagamos venga de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces tengo hasta las 7:15, las 8:15, ¿verdad? A las 10 no. Bueno, por si sí. Vamos a hablar de lo que es el perdón. Quisiera que en esta charla nos quitáramos un poquito de Dios, porque el perdón es un acto también humano, más allá de lo que puede ser el acto divino. Así como caminamos, comemos, respiramos, el perdón es un acto de esa misma naturaleza, pertenece al ser humano. Y en base a esa pertenencia es donde yo quisiera que por eso no lo pusiéramos en Dios, para que viendo lo humano, metiéndonos en lo humano, vamos a poder ver lo divino. Bueno, pues miren, fíjense, el perdón tiene 3 dimensiones. Primeramente, la dimensión de la conciencia, ¿verdad? El perdón se mete en nuestra conciencia, es parte de nuestra vida interior, ¿verdad? Ahí en la conciencia de quien vive el perdón, de quien va a perdonar o de quien va a ser perdonado, ahí va la situación, porque el perdón involucra a 2 personas, no solamente a una, sino a 2. También, para poder, otra dimensión que podemos ver del perdón es, hay que ver la propia historia personal, ¿verdad? La propia historia personal, porque nosotros vamos desarrollando el perdón de acuerdo a cómo vimos en nuestros padres, cómo arreglaban las discusiones, los problemas y las ofensas que había entre ellos. Desde ahí estriba el perdón. ¿Cómo aprendimos? Si mamá se lo callaba la ofensa, por eso no podemos perdonar. Si papá se callaba las ofensas de la mamá y huía de las ofensas de mamá, entonces ahí por eso no hemos desarrollado el perdón. Si en una discusión, en una problemática, en un pleito entre los papás, nosotros agarramos el problema y nos creímos que éramos parte del problema, y cuando discutían los papás decían, vete para tu cuarto, y decías, es que yo tengo el problema y me huyo mejor, me voy. Y entonces dice, por eso no podemos perdonar. Entonces, mucho involucra la vida, la historia personal de cada quien para saber perdonar. Entonces, también la forma como tú fuiste afrontando desde pequeñito las ofensas, las problemáticas, las situaciones personales. Y también el perdón involucra la capacidad con el otro. Tu capacidad de poder llegar al otro y llegar a un acuerdo. Porque hay gente que
siempre ha vivido sola, se ha quedado sola, se ha manejado sola y por eso también se le dificulta perdonar porque no necesita de la otra persona. Sabe y se cree autosuficiente, se cree que todo lo puede, entonces no llega a la capacidad de perdonar porque realmente no me interesa. Entonces fíjense, estas dimensiones, para poder abordar el hecho del perdón, tenemos que entrar en estas tres dimensiones. ¿Cómo está formada la conciencia de las personas que viven el conflicto? ¿Cómo está formada tu historia personal de frente a un conflicto? ¿Y cómo es tu apertura y tu deseo con la otra persona? Entonces, esa parte es muy importante para poder llegar al perdón, de tal manera que, señores, el perdón es un acto inteligente, más que de la voluntad. Más de decir, voy a perdonarlo. No, compadre, no, comadre, no. El perdonar tiene un proceso. No se perdona de la noche a la mañana. Y ahorita vamos a ver, no hay que confundir el perdón ni con masoquismo, ni con el olvido, porque el olvido no es perdón. Entonces, fíjense, viendo esta situación, si ustedes ven la conciencia, la propia historia personal y la capacidad de relación con el otro, lo que hace es que muestra la naturaleza del hombre. Y para que la gracia de Dios entre, dice Santo Tomás de Aquino, necesita entrar en la naturaleza del hombre. Es decir, para que el agua la podamos tomar, necesita el vaso. ¿Cierto o no es cierto? Para que el agua se pueda retener, necesita de la esponja. O sea, la gracia necesita de tu naturaleza, de tu conciencia, de tu historia personal, de tu apertura con el otro, para que pueda entrar la gracia del perdón. Pero si tu naturaleza no está dispuesta, formada y preparada para la gracia Dios la va a seguir dando y se va a seguir desperdiciando. Por ejemplo, ¿quién de ustedes hace un caldo o una olla de frijoles en una charola que ¿cómo se dice? No, con agujeros, porosa. Nadie. Porque ¿de qué sirve echar el agua si se va a tirar? ¿De qué sirve echarle al fuego si al final de cuentas no va a cocer los frijoles? De la misma manera, si tu naturaleza, tu conciencia, tu historia personal, tu apertura con el ser humano en el otro, no está bien definida, no está bien fuerte, Dios está desperdiciando la gracia del perdón. Entonces, y ahí estamos siendo irresponsables, o sea, no estamos dando respuesta al gran tesoro de Dios que es la gracia. ¿Sí queda claro? ¿Seguros? Entonces fíjense, el perdón es un acto serio, ¿verdad? No es nada más de cuestión, y no solamente nos lastima, el perdón nos lleva a proyectar un futuro. En nuestra situación, nuestra sociedad, por lo general hay discusiones siempre sobre los pensamientos, sobre la religión, sobre el perdón, pero a veces, cuanto más se habla del tema, la gente a veces queda más confundida y si no hay criterios que lleven un orden, comúnmente terminan por perdernos. Entonces tenemos que descubrir tres preguntas básicas que son: ¿se debe perdonar? Porque la gente en eso también batalla. Es que fíjate que mi esposo, ¿verdad? O mi esposo me fue infiel. ¿Se debe perdonar o rehuyes? La situación es, oye, fíjate que me lastimó como papá o como mamá. ¿Lo debo perdonar? Es una incógnita que siempre va a haber en la vida humana y lo vamos a ir descubriendo que sí, se puede, se debe y es necesario para tu felicidad el perdón. Perdonar significa renunciar a la justicia, o sea, por el hecho de que la justicia y el perdón sean parecidos, vamos a verlo más adelante. Por lo tanto, el perdón
tampoco quisiera decirlo que es una forma de debilidad humana. El perdón, lo vamos a ver ahorita, necesita de la debilidad humana para que la persona se haga fuerte. De esta manera, el perdón comúnmente viene considerado muchas veces negativamente porque lo vinculamos con el resentimiento, el rencor, el rumiar las cosas, y entonces por eso viene una manera negativa. O sea, buscamos no sentir dolor con el perdón, pero eso tampoco es el perdón. El perdón lleva un proyecto integral de la persona humana. El perdón tiene que llevar a que tú seas mejor individuo, a que tengas mejores relaciones en tu entorno y fuera de tu entorno, a que seas un hombre que busque, o una persona, o una mujer que busque el propio desarrollo de una comunidad. Por lo tanto, el perdón va a una parte más, es más ambicioso, que no es quitarse el dolor va en otra esfera. El perdón por eso es un acto inteligente, porque a pesar de la problemática y aunque te hayas quemado, tienes que restablecer las acciones humanas. De tal manera que el perdón, la clave del perdón, ¿tienes un borrador, Lucy? La clave del perdón es que es un acto libre, pero no obligado y difícil. No es una varita mágica capaz de anular el mal, no. El perdón, al contrario, es un buen medicamento. El perdón es un buen medicamento para poder combatir el mal en el mundo y especialmente en el ser humano. Entonces, es una herramienta muy importante, es una obligación de todos el llegar al perdón. Si eso fue lo que Cristo hizo con la humanidad, perdonarla, ese es el acto más grande, ¿verdad? El perdón, porque sabía que perdonando, con esa parte de la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, iba a mejorar el género humano. Por lo tanto, el perdón está en un nivel alto de los actos del ser humano, ¿verdad? Entonces, por lo más que nos falta saber enfrentarlo, abordarlo y realizarlo. De esta manera, el perdón es más complicado que lo que la palabra se escucha. Se trata de un proceso lento que requiere tiempo, fatiga y sobre todo, la parte más interesante, la capacidad de acoger los propios sentimientos, para que podamos llegar a un modo de pensar diferente, reconociendo que no todo es claro, evidente como uno lo suponía, y que los acontecimientos y las personas no pueden ser representadas en términos antitéticos. O sea, el problema de que nosotros no perdonamos es que o es blanco o es negro, no hay de otra. Y no, el ser humano tiene tonalidades de todos los colores, pero discutimos, entramos en problema porque es que tiene que ser así. Y ahí es donde entran los conflictos y por eso no perdonamos. Cuando tenemos que ver que el ser humano tiene una gama de colores y por lo tanto una gama de formas de pensar y de formas de actuar, y hay que respetárselas al ser humano. Si tú dices, es que tiene que ser así, ahí ya eres una persona que difícilmente perdona, no que tenga la capacidad de perdonar, difícilmente le cuesta perdonar, porque en el mundo del ser humano hay diferentes realidades. Es como lo veíamos hoy con la palabra de Dios, con la Virgen. Cuando queda embarazada la Virgen, es que ella queda embarazada y el ángel ya nomás va a dar noticia, pero ella ya está embarazada, porque la acción de Dios ya está antes de que el ángel la anuncie. Pero Dios sabe qué hijo mandar a la Virgen, porque no le mandó, siendo Dios, un hijo fácil, ¿verdad? Le mandó un hijo con el que iba a batallar, porque ¿qué madre va a querer ver a su hijo muerto en la cruz? Siendo que era de Dios. Y sin embargo, ahí está la Virgen. Entonces,
Fíjense la tonalidad. No fue ni blanco ni negro. Dios le mandó a la Virgen algo especial, un tono de color diferente y que sobre todo no lo podía detener, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy interesante porque ahí viene prácticamente la discusión, porque de los pensamientos se llegan a los sentimientos y de los sentimientos se llegan a las acciones y entonces ahí ya viene la capacidad de perdonar. Por lo tanto, el perdón, entendido correctamente, constituye una de las protecciones más potentes. Fíjate, es un escudo grandísimo, como el del Capitán América, ¿verdad? De las cuales el hombre dispone para afrontar el mal y sus consecuencias. Porque si tú perdonas, vas a poder defenderte de que el mal pueda disturbar, nunca acabar, sino disturbar o entorpecer tu corazón. Entonces, si tú estás constantemente perdonando, y eso no quiere decir solapando, que ahorita lo vamos a ver, y no quiere decir aguantando, porque eso es masoquismo, ¿no? Si tú estás ejerciendo el perdón, tratando de entender al ser humano que se equivoca y haciendo lo que se supere, esa es la capacidad de perdonar, es entonces donde tú estás mejorando la obra humana y te estás defendiendo y tu autoestima va levantando, ¿verdad? Por lo tanto, cuando no perdonamos, ¿qué es lo que sucede? Nos atormentamos cruelmente, nos estamos lastimando, llenándonos de resentimientos, de rencores. Y entonces este rencor o ese resentimiento va pegando en los otros, porque nosotros nos sentimos lastimados con la acción ofensiva de la otra persona. Y eso puede ser que no solamente nos estemos taladrando a nosotros mismos, sino que estamos taladrando, no digo golpeando, taladrando, que es más fuerte, nuestro entorno. El perdón, por lo tanto, no es una cosa así simple ni inmediata. Existen diferentes niveles, ¿verdad?, del perdón que vamos a ver, pero lo que sí que para el perdón necesita integrarse lo cognitivo, es decir, la manera de pensar, lo afectivo, la manera de sentir, y lo relacional, es decir, mi entorno, las personas con las que yo estoy a mi lado. Entonces, el perdón primero empieza cambiando los pensamientos de la cabeza, después cambiando los sentimientos, no enganchándote con el pensamiento, porque ahí viene el problema del perdón. Cuando una idea errónea ya bajó al corazón, ya malo el cuento, empieza a arruinar a nuestro entorno. De esta manera es difícil, ¿verdad?, el perdonar, pero realmente es un soporte que necesita nuestra vida humana. Y cuando se realizan los pasos del perdón, se rompen cadenas que veníamos arrastrando y que no nos permitían ser libres y avanzar hacia un futuro. ¿Verdad? No podemos llegar más lejos ni hacer que otros lleguen más lejos porque no nos perdonamos a nosotros mismos ni perdonamos a nuestro entorno porque, como les digo, ponemos creencias erróneas de lo que es el ser humano. Y especialmente el perdón, si no tenemos la capacidad de perdonar, no vamos a ser libres, ¿verdad? Que es quizá la libertad, el acto del perdón es la expresión más alta de la libertad, porque es imprevisible y es inescrutable. Es difícil entender por qué alguno decide perdonar, mientras pueden aparecer comprensibles motivaciones de quien rechaza el acordar este gesto, aunque también por pequeños desgarres que nosotros tenemos del corazón. Por lo tanto, el acto de perdonar nos lleva a entender y a conocer y a amar, y eso hay que tenerlo muy claro, el misterio de la persona humana. De esta manera, cuando llegamos a este misterio, entramos a un principio de nuestra vida. Es así que si no llegamos a perdonar, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar a la venganza, ¿verdad? A este o a esta
como no tengo la capacidad de perdonar, la manera de sentirnos impotentes ante el acto del perdón porque no lo queremos abordar o no lo podemos abordar, entonces nos vengamos, es decir, esta o me lo friego, ¿verdad? Me la voy a vengar. Y la venganza, que también es natural, sale en automático, como una reacción a la agresión. Por lo tanto, el perdón tenemos que meterlo de inmediato para que pueda ser previsto y no lleguemos a la venganza, porque comúnmente la venganza, y ahorita lo vamos a ver, puede arruinar o destruir más el corazón de lo que tú pensabas. Por lo tanto, pues el perdón siempre nos lleva a una acción. Es extraño que una cuestión tan importante en la vida humana como el perdón no le pongamos atención, ¿verdad? No lo platiquemos en las misas, no lo platiquemos en este tipo de foros que hace Amigos de Jesús, que aquí Lucy me hizo mano de puerquito para traer este tema, ¿verdad? Pero realmente díganme en qué espacios hablamos del perdón, y más en nuestra ciudad con tantos conflictos que ha habido. De tal manera que pues vamos a abordar el perdón desde una manera psicoanalítica y psicológica. El perdón tiene un valor muy importante en la identidad de uno mismo. Constituye una manera de ver diferente la propia vida, las relaciones, incluso los acontecimientos dolorosos de nuestra historia. Se puede perdonar, primeramente que nada, porque tenemos la experiencia de ser perdonados, y eso implica desde nuestra casa. Nuestra madre es la primera, nuestro padre, la primera que nos perdona las fallas. Y si ya desde un momento te has sentido perdonado, es más fácil que llegues al perdón. Por eso, cuando hay una ofensa o una situación, busque el perdón. Acuérdense de esa parte del Evangelio, ¿verdad? Donde el rey le perdona una deuda millonaria a un deudor, pero el otro no le perdona una deuda mínima a su deudor. Entonces el rey se enoja y le dice: oye, yo te perdoné mucho y tú no pudiste perdonar poco. ¿Y cuál fue el problema? Porque nunca te sentiste perdonado. Por eso no pudiste perdonar. Por eso, cuando lleguemos a una situación donde pueda salir la rabia, el enojo, el odio, hay que recordar la vez que también alguien nos ha perdonado nuestras fallas, porque nadie es perfecto en esta vida. Absolutamente nadie. Todos hemos cometido errores, y aparte de que son comunes, han sido necesarios en nuestra vida humana, porque también detrás de esos errores y de esos perdones también Dios se ha escondido ahí. De tal manera que también hay otra cuestión: debemos dejar que otras personas nos perdonen, ¿verdad? Cuando hay alguna ofensa, porque también a veces no asumimos o no queremos escuchar a veces la palabra de que te pido perdón. No, así déjalo. No, porque estás también obstaculizando una parte y tú también te estás obstaculizando el perdón. Oye, te agradezco que me pidas perdón, ¿verdad? Porque ese es un acto de humildad, porque estamos tratando de mejorar la relación, ¿verdad? Porque hubo una ofensa humana para los dos, no nada más para uno, para los dos, ¿verdad? Y el perdón es la medicina que se tienen que tomar las dos personas. Por eso para el perdón se necesitan de dos en esta cuestión. De esta manera hay que dejarse envolver también del perdón del otro, porque es una experiencia que nos deja muchas cosas interesantes, y si no lo hacemos nos puede dejar trabados en las cosas de la vida. Hace descubrir y tocar de manera muy cercana también el perdón, el propio límite, el propio egoísmo, y por esto con dificultad viene visto en todo su poder el perdón como una manera sanadora. La experiencia al ser perdonado, de sentirse perdonado, nos hace parte de la vida desde la infancia, y nada es más motivante que tener la certeza de poder regresar en el corazón del otro. Es decir, que con el perdón podemos llegar a la experiencia de sentir el corazón del otro cuando nos perdona o cuando lo perdonamos. Haz de cuenta que
En el perdón llegas y llegas a una sala que es el corazón de la otra persona y te sientas a gusto y ahora en adelante con una nueva relación, igual de quien te perdona. Te permite entrar en su casa interior, en su vida interior, en su corazón, para volver a sentarte en una nueva relación con él. Y el perdón tiene un poder curativo enorme, enorme el poder curativo que tiene el perdón. De aquí que el perdón, por eso tiene tan efectos tan sanadores que quien lo prodiga generalmente puede llevar a que no se retengan ofensas y sobre todo que no se experimenten abusos fuertes. Previenes con el perdón que vengan malos acontecimientos a tu vida. O sea, automáticamente pones como un arco de defensa para que el mal nunca llegue a ti, porque el mal no te va a vencer porque tienes la capacidad de perdonar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Verdad? Porque si no preguntan, entonces aquí termino el tema porque ya está todo entendido y ya todos lo saben. ¿Ah? Entonces ya no les estoy platicando nada nuevo. A ver, dime. ¿Qué pasa cuando una persona batalla mucho para perdonarse a sí mismo? Ok, ¿qué pasa cuando una persona batalla mucho para perdonar? Ahorita lo vamos a ver con lo que no es el perdón, ¿verdad? Entonces necesito que hagan las preguntas para ir más o menos viendo, porque la siguiente parte, el siguiente apartado es muy importante, ¿verdad? Es muy importante y entonces para poder contestar esas preguntas. Muy bien, ahorita lo vamos a contestar con esta. ¿Algún otro comentario o pregunta de lo que les he dicho? Sí, así es. Ahorita vamos a ver que el perdón requiere un proceso. O sea, que no se da de inmediato, no es, está bueno, así déjalo, te perdono. No. Se necesita tiempo y también prepararse para el perdón y estar preparado para él. Dígame. Cuando te haces compasivo con el otro, cuando desarrollas la compasión, cuando te das cuenta que en el perdón no conocías bien a la otra persona y que te mostró en esa acción que no tenías el conocimiento de la persona que te lastimó, que lastimaste, en este caso, en cualquiera de los dos, y entonces ante esa situación te haces más compasivo porque dices, es que le hace falta vivir estas experiencias, y a lo mejor con el perdón la voy a ayudar para que no se dé de topes, ¿verdad? Pero el perdón hay que quitarlo de un sentimiento interior, porque el perdón es un acto inteligente, intelectual. O sea, ustedes, por ejemplo, si les perdonan algo a sus hijos, es porque quieren que sean mejores, ¿verdad? Más allá de la ofensa, el resentimiento va para otro lado, va para otro enganche. Lo supera y lo vence y lo ayuda la cuestión de que queda uno más tranquilo cuando ya nos pusimos de acuerdo a través del perdón y vemos que vamos caminando un bien común. Pero hay límites para el perdón también, ¿verdad? Porque de momento puedes perdonar 1, 2, 3 veces, pero el 70 veces 7 es porque hay un proyecto, no por estar soportando. O sea, no, eso sería masoquismo. Porque si ya te está afectando a ti la relación con la persona por tantas broncas, tantos problemas, ya el perdón ya llegó a un límite, entonces tienes que cambiar de aires. Tú tienes que dejar a esa persona libre. Le dices, ya no me haces bien a mi vida, ni te hago bien a tu vida. Ya la relación no es buena. ¿Sabes qué? Con permiso, bye. Tenemos que separarnos. Y si en la separación entiende que pare, y si no, pues que te vaya bien, que Dios te bendiga. Pero hay siempre límites, ¿verdad? Muy bien, una última. Creo que cuando
Las situaciones que se dan cuando conoces muy bien a la persona, batallas más para perdonar. Esa es una pregunta. Es más difícil perdonar porque luego asumes que lo hizo con intención. Cualquier acto que te lastime. Y la otra pregunta es, ¿va de la mano el perdón con tu capacidad de amar? Sí. Sí. Pero vamos a ver en la última parte, donde radica la capacidad de amar en el perdón. Sí. Respecto a la otra, Sí. yo creo que por eso es el diálogo. Quiere decir que no se conocen bien. Porque tú puedes intuir algo de una persona, ¿verdad? Y a lo mejor se conocen por los actos, pero en el diálogo todavía no se conocen. Se piensan de manera distinta, pero no han intercambiado las cuestiones de las diferencias. Porque si intercambiaran las cuestiones de la diferencia, entraría la verdad. Porque la verdad necesita del diálogo, de la palabra, más que de pensar lo que está pensando uno, lo que está pensando otro. El diálogo. Porque el diálogo cura, la palabra cura, la verdad cura, el encuentro cura. Y ahí entra el perdón, ¿verdad? Y ahí es donde sí tendríamos que entrar al 70 veces 7. O sea, si en el diálogo vemos que sigue la situación, oye, ¿sabes qué? Ya no me está conveniendo, esto me está perjudicando a mi vida, si no encontramos soluciones. La otra parte sería la caridad, decir, oye, pues aún ante esta situación, gracias, aún ante esta situación, pues tenemos que tener un proyecto, tenemos que trabajar juntos los dos por un proyecto, especialmente pongamos el esposo y la esposa, ¿verdad? Oye, sí, pero más que hay que ponernos de acuerdo porque hay un proyecto. Nuestra vida en primer lugar, porque tienes que pensar tú, 50% tú y 50% es tu esposa y tus hijos o tus hijas. Igual, 50% de tu vida eres tú y 50% tu familia. Y a veces creemos, y ahorita lo vamos a ver, a veces el problema de la situación del ser humano es que el ser humano tiene un problema chiquito, pero en el pensamiento tiene la capacidad de extender o de reducir. Tiene esa capacidad. Entonces, el ser humano, ¿verdad? Ante el pensamiento, a esto se le llama, y ese es un error en el perdón, o sea, ese no ayuda el perdón. Estás rumiando el acontecimiento y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas. Y el problema va creciendo porque le estás poniendo en tu mente el crecimiento, tú lo estás regando a tal grado que el problema va creciendo más y ya te atrapó, ¿verdad? Y cuando ya te atrapó el problema, entonces ahí vas a chocar con el otro. ¿Y dónde estuvo el error? Que si esto lo hubieras dialogado, ¿verdad? Inteligentemente, ¿verdad? Buscando el momento, la hora, la situación. Si esto lo hubieras dialogado como una hoja de papel, lo hubieras tirado. El problema es que le dedicamos mucho tiempo al problema. Y para eso es la discusión. Oye, ¿sabes qué? No era nada. Y no hicimos una bola de nieve. ¿Verdad? Ese es el problema. Y el problema es que los problemas son parte de la vida de todo ser humano. No hay en el mundo un solo ser que diga, no tengo problemas. Todos tenemos. Simplemente tenemos el problema de dónde voy a dormir hoy, qué voy a comer hoy, qué voy a hacer hoy. Todos tenemos, son problemas todos inherentes, porque la vida humana, el problema significa reto, ¿verdad? Que tienes que cambiar, que tienes que transformar. Entonces, vamos a verlo más adelante, pero sí, ese es el problema, que el pensamiento, por eso decimos que el perdón es un acto
libre, ¿verdad? Pero es un acto humano. ¿Por qué? Porque involucra el pensar, el sentir y el actuar, ¿verdad? ¿Y qué se va a actuar? La fragilidad humana, cómo se abordan los problemas. No sé, queda una, ¿está bien? Vamos a ir explicando un poquito. El siguiente momento volvemos a hacer preguntas porque vamos a entrar a lo que es ahorita. ¿Qué no es el perdón? No sé si contestó más o menos un poquito tu pregunta o todavía no. Si no, ahorita lo vamos, si no, con toda confianza me vas diciendo y lo vamos contestando más adelante. ¿Qué no es el perdón? El perdón es contrario a la justicia. No es lo mismo la justicia que el perdón. Porque el perdón es un acto interior y la justicia es un acto exterior, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, al perdón le conciernen los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las valoraciones interiores. En cambio, a la justicia le compete que haya una autoridad externa, que haya un acto jurídico, que haya una institución o algún grupo humano. Por lo tanto, no es lo mismo el perdón que la justicia. Voy a perdonar porque es justo. No. La justicia nada tiene que ver porque el acto del perdón es más personal, más interno. Es posible obtener la justicia sin perdonar o a veces obtener el perdón sin tener la justicia. Puede suceder. Así es que por lo tanto son cosas diferentes. Otra parte que no es el perdón, por lo tanto, la primera cuestión es que el perdón no es justicia. La justicia hay una autoridad, el perdón hay una responsabilidad. La otra es el no me siento de encontrarme a buscar a aquella persona. Eso no es perdón. Porque el perdón y la reconciliación tienen espacios diferentes, tienen procesos diferentes. A diferencia al perdón, a la reconciliación, le concierte también como el perdón y la justicia. Al perdón es un acto interno, la reconciliación es un acto externo. Entonces, lo primero es el asumir el acto interno, el perdón. Después es formalizar y dar a conocer el acto interno del perdón con la reconciliación. No puedes ir a reconciliarte si tú todavía no sientes o no percibes o no piensas lo que es el perdón. Por lo tanto, para poder llegar a la esfera del perdón con la reconciliación, hay que volver a conectar la relación con la persona con la que tuvimos la ofensa. Que esto es un gesto muy necesario y que ciertamente puede ayudar al proceso del perdón. De esta manera, lo que te trato de decir es que en el perdón tienes que discutir la causa del conflicto con la otra persona más que a llegar a una sentencia. Oye, a ver, de esto que pasó entre tú y yo, ¿cuál fue el conflicto? ¿Qué te estaba pasando a ti en ese momento? Y también a mí me estaba pasando en este otro momento esta otra cosa. O sea, porque los dos llegamos al conflicto con dos historias detrás que hay que discernir. Entonces, primero se entra en la discusión de la escena, el acontecimiento, y después se entra a la reconciliación. Pero no es, la reconciliación es un acto final. ¿Verdad? Lo primero es, vamos a ver la escena, ¿cómo vamos a mejorar la relación? ¿Quieres seguir con esta relación conmigo? ¿Sí o no? Y si es sí o no, bueno, por esta situación a mí me afecta en esto. Y a ti te afecta en esto. Pero tú tienes que decir y hacer que la otra persona también hable. Porque si se convierte en un monólogo, tampoco va a haber perdón. ¿Verdad? Tiene que ser diálogo de los dos. Por eso el perdón es un acto inteligente. Es de los grandes. O sea, entran al perdón,
personas que realmente tienen la capacidad y quieren la capacidad de ser mejores personas, de crecer. Nada de que lo que tú digas, no, 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 no. Vamos tranquilamente a ver el problema con objetividad, ¿verdad? Entonces, esto involucra, por lo tanto, que la reconciliación es un paso después. No tienes primeramente que trabajar contigo mismo y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Ahí muere. No, no, no. Hubo una situación, mira, fíjate que pasó esto, no quisiera que me volviera a pasar, me estaba sucediendo esto en mi vida en este momento que pasó este conflicto, y tú, ¿qué es lo que tú estabas pasando? Porque a mí me afectó. De ahí hasta somos asertivos. Y la otra persona tienes que dejarla hablar. Y si no habla, no vale la pena el perdón, la reconciliación, porque no quiere seguir en la relación. Entonces te vuelves a separar si no habla. Mande. Tú lo puedes perdonar, pero el perdón se necesita de la discusión de los dos. Es donde tú ya valoras, se cuenta que es por lo mismo, ¿cómo te puedo decir? En el perdón es, ok, hubo una falta, vamos a seguir jugando, porque el perdón tiene que ver un futuro. O sea, el perdón es sembrar una semilla para que crezca, si no, no tendría fruto. Entonces, en dado caso, si la persona no quiere, entonces mira, ¿sabes qué? Te das cuenta que no valía la pena la situación. Sí, lo puedes perdonar, pero ¿sabes qué? Ahora que viene la segunda parte. ¿Y la relación qué? ¿Verdad? Que al final de cuentas te debe llevar a eso. Bueno, el perdón que está usted diciendo lo de las 3 dimensiones, bueno, yo siento ahorita que se está relacionando un poquito más hacia la relación de pareja o noviazgo, matrimonio, no sé, pero se puede aplicar para todo tipo de relaciones de hijos, compadres, maestros, Todo. no sé, vecino, todo, Es que, así hermanos. es. Yo no pongo sé. los ejemplos para que más o menos me los entiendan. Pero volvemos el perdón, al ser un acto humano, involucra a todo ser humano, ¿verdad? Nada más de acuerdo a su lenguaje en los hijos, a los compadres, a los amigos, pero a cualquier ser humano el perdón es ese. O sea, es un acto que le toca al hombre por el hecho de ser hombre, ¿verdad? En esa cuestión, pongo los ejemplos para que más o menos ubiquemos, pero igual puede ser al amigo, ¿verdad? O a la persona. O sea, ¿sabes qué? El problema es que hay que ver, en el perdón hay que ver un futuro en la relación. Y si la persona no quiere la relación o no se presta la relación, la sana convivencia, ¿verdad? Es tan sencillo. ¿Por qué? Porque es un ser humano también. La otra persona, aunque no concordemos, aunque no queramos amistad, aunque no haya relación, es un ser humano y por lo tanto la sana convivencia. Y ahí, apostándole a esa sana convivencia, le estoy apostando a una parte del ser humano y la vida me va a gratificar también a mí. Sí, de hecho también le quería preguntar, por ejemplo, para los que tenemos hijos pequeños, ¿a partir de qué edad pudiéramos aplicar ejercicios de esto que usted nos está platicando? Primero que nada, yo creo que hay que tener toma de conciencia nosotros. Y como toma de conciencia, como seres humanos, ayudar a los hijos en cualquier edad. No tenemos que hacer ejercicios, es simplemente hacer que el ser humano crezca. Y eso nos lo da nuestra propia razón y nuestra propia formación. Tienes que hacer que la persona sea más feliz, sea más libre, haga sus mejores proyectos, porque en la vida solamente tenemos una cierta cantidad de años. No sabemos cuántos, pero no vamos a vivir toda la historia de la humanidad. Tú nada más tienes esto para vivir y te la vas a amargar. Te vas a preocupar, vas a perder tiempo efectivo, tiempo de tu vida pensando en problemas. Y así se te van a ir 20, 30, 40 años de la vida. ¿Y eso tú crees que es lo que, para eso está tu vida en este mundo?
Ya no digo que Dios te mandó, porque Dios no te mandó a esto. Pero digo, la verdad, tu vida depende de ti, tu felicidad. Yo veo que los esposos se preocupan por todo el trabajo, pero olvidan a la familia y luego se les va la familia y ahí andan llorando cuando están entregando a la hija o al hijo, ¿verdad? Que se están casando y no los disfrutaron. O ahí está, ¿verdad? Cuando a veces fallece el esposo o la esposa, dices, ¿qué hice de mi vida? Pero algunos, le dediqué a otras cosas, le dediqué tiempo a otras cosas y no a mejorarme como el ser humano. Y el perdón solamente es una herramienta, como un acto humano, para mejorar las relaciones de las personas. Entonces, esa es más o menos la situación. Vamos a ir viendo para platicar terminando el siguiente bloque. Entonces, ahora sí, ahora sí podemos ver los comentarios, ¿parece? En segundo lugar, no se ha dicho que el perdón venga acogido muy comúnmente. Es un acto que puede venir rechazado, sea porque la otra persona no se reconoce en el rol del ofensor, es decir, yo no tengo la culpa, o porque pueda mostrarnos una sutil forma de venganza en nuestras propias confrontaciones, porque puede ser que la otra persona no esté educada en el perdón, no ha escuchado esta plática y dice, yo como quiera me voy a vengar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, hay que actuar con una estrategia, ustedes que están escuchando esta plática, cómo abordar el perdón ante ese tipo, porque el ofensor no sabes cómo te va a tratar, pero tú lo tienes que educar también, porque si tú lo educas, lo haces mejor ser humano, eso también otro lo hará contigo y te hará mejor ser humano en otras metas, porque a todos siempre nos falta algo. De tal manera que la parte lastimada puede rechazar la reconciliación porque tal gesto puede interpretarlo como una suerte de aprobación al comportamiento del culpable. ¿Verdad? En otros casos, la reconciliación no es materialmente posible porque la persona ya no está presente o se ha ido lejos o ya ha fallecido. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues simplemente escribir una carta, ¿verdad? Leerla en voz alta, como si la persona estuviera ahí, porque al final de cuentas recuerden que el perdón es recíproco y al menos el hacer ese acto ya nos estamos ayudando a nosotros como ser humanos. Otra cuestión que no es el perdón, es decir, si me vengo, estaré mejor, ¿verdad? Porque todos buscamos la venganza, o la mayoría, para poder sanar el momento del conflicto, pero la venganza tiene también te rebota, y entonces termina por salir peor. Se trata de un prejuicio frecuentemente que decide rechazar el proceso del perdón, reintentándolo, ¿verdad? Comúnmente la venganza, en realidad, hace que, o lo que hace es que queramos tener un ajuste de cuentas. Pero la situación es que lo único que estamos haciendo con la venganza es alimentando el propio mal en el corazón. Y siempre ante ese alimento del corazón, nos vamos a venir destruyéndonos peor que si no hubiéramos perdonado. Si nosotros nos estamos vengando porque estamos ofendiendo al ser humano y en el ser humano estamos todos, ¿verdad? Entonces, por esa parte, la venganza nos lleva, por lo general, siempre nos va a llevar a un egoísmo, a comentar un egoísmo que después nos va a lastimar, a un desequilibrio y a una injusticia. De esta manera, no vamos a poder con la venganza llegar a una pacificación interior. Y lo que puede ser más fuerte es que la venganza constantemente va a terminar por autodestruyéndote, llevándote a generar en ti más rencor y resentimiento, incluso hacer que experimentes el odio
y que puedas llegar a que inconscientemente salgan acciones destructivas que puedan poner en perjuicio tu salud, aumentando tu presión sanguínea, llevándote a un cáncer, a una presión cardíaca, a úlceras, gastritis o reumas o alguna otra enfermedad, porque te callas las cosas y los conflictos y terminas por no querer tomar venganza, y entonces te estás vengando tú con tu propio cuerpo. Entonces, eso lo que nos debe llevar es que la decisión de perdonar, en cambio, tiene que ser un aspecto curativo, biológico, somático, porque es cuando llegamos a la actitud de perdonar, haz de cuenta que te estás tomando una medicina no solamente psicológica ni mental, sino también física, biológica, que aumenta tu realidad. Fíjense, la literatura nos muestra de una manera muy bonita lo que es la venganza. No sé si ustedes han visto la película del Conde de Montecristo, ¿verdad? Es una película muy interesante porque ahí nos muestra cómo la venganza lleva a descubrir aspectos inméritos de un presunto culpable. Por lo general, la venganza nunca llega, y esto sí grábenselo, la venganza nunca llega a la satisfacción esperada, sino que lleva más a sufrimiento y a dolor, sobre todo porque estamos haciendo más fuerte nuestra fragilidad en nuestra humanidad. Por lo que la venganza nunca alcanzará alivio ni justicia, sino al contrario, aumento en el remordimiento y la sensación de no ser muy diferente de quien se habría querido castigar. El odio cultivado y acumulado en el tiempo puede convertirse en una verdadera razón de vida perjudicial. Les decía el Conde de Montecristo de Dumas, donde el protagonista era injustamente condenado en una terrible prisión. Alcanza a realizar a la perfección su proyecto y de venganza, está muy bonito, pero después al final reconoce que las cosas no estaban como él las había planeado y imaginado. Sobre todo busca una posible satisfacción de su dolor con la venganza, que es castigar a los culpables, pero no solamente no lo ha hecho feliz de la venganza, sino que lo que ha implicado es que también nos podamos llevar de encuentro, o se lleva de encuentro a otros inocentes, y entonces de la venganza y de la satisfacción sucede que el mal se extiende y ahora sí te puede pegar más en la gente que está cercana a ti, en particularmente en los amigos tuyos que también serán tus víctimas. Por lo tanto, la venganza no alivia el sufrimiento ni la ofensa, ni tampoco asegura que se dé la justicia haciendo un ajuste de cuentas, sino que envenena el corazón interiormente y te hace que te destruyas a ti mismo y vayas destruyendo a otros. También porque hace extraviarte en el sentido de la vida y agregándote más injusticia a la injusticia que ya has estado viviendo. Donde la percepción de lo sucedido en la venganza hace que te aumente tu culpabilidad, te sientas víctima, te vayas aislando y entonces es más difícil el perdonar. Por lo tanto, la venganza no está en grado tampoco de restablecer el sentido de honor, como suponen las culturas que tienden a sacralizarla, pero siempre hay en la venganza un abuso de poder, una pérdida de credibilidad y termina por autodestruirse. Entonces, no es buena la venganza cuando hay una ofensa, y eso no es una manera tampoco del perdón. Otra cosa que no es el perdón es decir, no puedo perdonar porque todavía tengo rencor. El perdón supone como condición previa la claridad sobre los propios sentimientos. Tú tienes que ser muy honesto contigo mismo.
junto con la capacidad de expresarlos, de ponerlos en palabras, que es lo que yo les decía. Tenemos que, para perdonar, dialogar. Si no dialogamos, no va a llegar el perdón. El perdón necesita de la palabra para curar. El perdón necesita de las palabras para salir. Y en eso, por eso las mujeres tienen más capacidad de perdonar, porque las mujeres hablan, los hombres no. Pero los hombres son más vengativos y pueden tender a destruirse y a destruir su entorno con la venganza, como lo hemos escuchado. Tomando un periodo, por lo tanto, los sentimientos, al expresarlos, tomando un periodo de tiempo suficientemente amplio para realizarlos. Hay que, para poder sacar el rencor, fíjense, tomen mucha nota o pongan mucha atención, porque para poder sanar el rencor hay que dar voz a la rabia y a la protesta, o sea, tienes que decirlo, no te lo tienes que callar, tienes que hablar con la propia oscuridad del enojo, del rencor y el resentimiento por el sufrimiento recibido. Es el primer paso indispensable para poder sanar los otros pasos. Es un paso obligatorio para el proceso del perdón, o sea, tienes que hablarlo. Estos sentimientos pueden coexistir en la persona porque no se trata de llegar a la indiferencia o al olvido, que sería el siguiente proceso si no platicamos las cosas. Pero vamos a llegar a olvídalo y nos vamos a hacer el daño, nos vamos a quedar con el veneno metido en nuestro corazón. Y terminamos por olvidar las cosas o llegar a la indiferencia. Y es donde la indiferencia es el peor mal que mata el amor. Es también simple e importante regalarse una concesión mágica del perdón hasta llegar a que sea suficiente pronunciar la palabra para que esto venga acordado. En realidad, no se trata de un acto concluido una vez por todas. Fíjense, es bien importante, y eso tómenlo en cuenta, decir lo que te molesta y pronunciarlo porque lo que no se dice no se cura. Y si tú dices así, déjalo, no lo vas a curar y te vas a hacer daño. Y después va a llegar ese daño a tu cuerpo. Y nadie te va a querer más si tú no te quieres a ti mismo o a ti misma. Nadie. Ni la pareja, ni los hijos, ni nadie si tú no te quieres a ti mismo. Por eso, la palabra, la situación o el sentimiento que está haciendo daño, externalo. Dialógalo, dilo. Porque al momento que lo digas, se libera, sale el demonio de ti, ¿verdad? Ocasionado por eso, se sale el mal y se sale el bien. Por eso cuando vamos con el médico, ¿qué es lo que le duele? Me duele esto. Y cuando lo está diciendo, automáticamente ahí viene ya la receta de la curación. La ciencia que ya nomás vas a ponerle en acto tomando el medicamento. Otra cosa que no es el perdón, es decir, no alcanzo a olvidar. Perdón y olvido son cosas completamente distintas. El perdón es un acto voluntario, el olvidar es un acto involuntario. Prescribir el olvido es como decir recuerda olvidar. Un acto igual sería, más allá que contradictorio, sería dañoso, porque lleva el efecto contrario, reforzando la memoria del evento o el suceso del mal. Haz de cuenta que si tú dices, no pasa nada y olvido las cosas, el evento lo traes como sonaja en tu mente y va a estar ahí. Es como, si tú dices, perdono como no olvido, es como traer una piedrita en el zapato, no ha salido, ahí está y te va a hacer daño, tienes que sacártela. Porque el olvido nunca se da, porque el evento ahí está presente. No se dan los olvidos, se dan las curaciones. Se da la sanación, que es más importante que el olvidar. Si por ejemplo, si una persona, si en un grupo de personas, uno deja de pensar, o sea, si yo les dijera, a ver, no piensen en un elefante rosa, ¿qué pensaron? Un elefante rosa. ¿Por qué? Porque la palabra evoca. Entonces por eso decimos, si tú dices, es que pues si tú no olvidas, si tú dices voy a olvidar esto, pues ya automáticamente te lo estás recordando, entonces no se está olvidando, se cae en una contradicción. Se puede en cambio
Buscar el no cultivar actitudes que sean o que hagan más difíciles el perdón, como el rencor, la murmuración o el odio, para sustituirlo por cosas positivas. El odio, a diferencia de la memoria, no es un fruto de una decisión, por ello no tiene alivio desde el punto de vista del perdón. Si el episodio fuera realmente olvidado, no habría la necesidad de perdonar. Por eso les digo que más que olvido debe ser curación del acontecimiento. El perdón nace al contrario, nace de la observación de aquella cosa o persona que nos hace sufrir, pero que ya al verla no me duele, ¿verdad? Porque ya no veo nada injusto, ya se alivió el problema. Es de cuenta, sí, quedó la cicatriz, pero ya pasó, ya no me duele, porque sanó, porque curó. Las heridas, las situaciones, las ofensas, tienen que llevar a eso, a que realmente quedaron como cicatrices, siguen estando, pero no me están afectando, que es muy diferente a lo que es el olvido. Otra cosa importante que se da en el perdón es una forma de debilidad. En realidad es exactamente lo contrario. Puede perdonar solo quien es fuerte. Fíjense, esta parte muy importante. Puede perdonar solo quien es fuerte, quien ha sabido dar espacio a sentimientos y actitudes que permiten afrontar y apreciar la vida, como la empatía, el deseo, la reconstrucción personal y la benevolencia. Afrontar y apreciar la vida como la empatía, la reconstrucción, el deseo, la benevolencia, son índices de una libertad interior que escapa al mecanismo de estímulo-respuesta que es ocasionado por el perdón, ¿verdad? De esta manera, la situación es la siguiente, y aquí viene la parte importante. El perdonar te va a ayudar prácticamente a ver cómo es tu vida, cómo la vas a vivir, cómo la vas a disfrutar. Así como tienes un buen platillo y lo disfrutas, así tienes tu vida, disfrútala. Y disfrútala en compañía de otros. Y una cosa que aprendí al estar estudiando es que los mejores viajes no se hacen por los lugares que visitamos, sino con quién lo disfrutamos, ¿verdad? Entonces la vida así es, ¿verdad? Porque cuando estás con una persona que quieres, que amas, el lugar se te hace más bonito, que si vas solo o sola, el lugar no se te hace tan atractivo. Ni es más, ni lo tomarías como algo que no, sino que los mejores viajes se hacen con las personas con las que queremos, con las que amamos, porque disfrutamos la vida. Y esa es la parte importante que debemos llevar. Por lo tanto, no se debe de sufrir, ¿verdad?, por lo que se ha hecho, sino al contrario, detrás de una creencia hay una creencia errónea que puede ser el problema que rechacemos el perdón y queramos castigar al otro. Cuando queremos castigar a alguien, nos estamos castigando a nosotros mismos y nos engañamos y sobre todo nos amargamos sin piedad. Incluso cedemos el poder de perdonar a consentirnos a sí mismo y a recompensar, a vivir, a caminar nuevos caminos. Así que perdonar es en definitiva un ejercicio de la realidad que puede ser bien al otro, pero sobre todo el perdonar nos hace un bien más a nosotros mismos. Hay psicólogos que han dicho, ¿verdad? Se hizo un estudio entre unas 1,500 personas entre los 18 y 89 años y han revelado una estrecha relación entre el contentarse, el bienestar y el perdón. Lleva a las personas a desarrollar un menor riesgo de salud y de caer menos en depresiones. Y al contrario, cuando se busca el bienestar, el contentarse, el estar felices y contentos y el perdón, se llega a mejores condiciones de vida y una muerte mejor. Entonces, ¿hasta aquí algún comentario? ¿Hay forma de saber? Por ejemplo, sí se puede saber cuando uno ha perdonado. Cuando uno ha perdonado es cuando a uno
ya ve por el bien de la otra persona más allá de las ofensas recibidas. Cuando ya te entra la compasión. Ahí ya es que ya entró el perdón. Pero tenemos que entender que en los procesos humanos, en la realidad hay un inicio, un conocimiento, hay un ajuste y hay una relación, ¿verdad? O sea, todo empieza muy bonito, color de rosas, pero empiezan las broncas. Y estas broncas van a hacer que si las sabemos aquí meter el perdón, porque estamos viendo la fragilidad humana, vamos a ser mejores seres humanos y entonces entra la relación. Fíjense, así muy rápidamente, yo no entendía por qué en el seminario nos ponían a estudiar 10 años. Si al final de cuentas la gente lo que le interesa es que des la misa y que les des un bonito mensaje en 15 minutos, ámolo mucho, en 5 o 10, ¿verdad? Es lo que busca la gente. O sea, cuando vas con el padre, vas a la misa, es la única vez que lo ves, o cuando hay un enfermo. Cuando vas a la misa, son 5 minutos, 10 minutos, 15, ya no le aguantas, ¿verdad? Y ya cumpliste. Y cuando vas a un enfermo, es el rito, pues no hay predicación y ya. Son los mayores pactos de contactos con el sacerdote. Entonces, ¿para qué estudiar 10 años cuando la gente nomás te ocupa 15 minutos? Pero fui aprendiendo con el tiempo, cuando estaba en el seminario, que es porque en esos 15 minutos tuvieron que haber pasado esos 10 años, ¿verdad? Porque en esos 10 años, me acuerdo que cuando empezamos en el seminario, pues todos bien contentos, bien felices, bien a todo dar, todos amigos, una misma vocación, Cristo lo máximo, ¿verdad? Pero cuando estamos terminando el año, ya te quieres ir a la casa, ¿verdad? Ya no aguantas al chavo, ya se está pasando de gracioso, ya están haciendo otro tipo de bromas, o sea, que hacemos bromas bien pesadas, por cierto, en el seminario, ya la misma rutina y ya costaba. Y luego cuando vamos entrando como el tercer o cuarto año, hay fricciones más fuertes. Hay fricciones más fuertes. Entonces, me acuerdo que un padre nos dijo, un obispo, bueno, ahorita ya es obispo, ¿verdad? Era tiempo ese obispo también, Miguel Ángel Alba Díaz, nos decía que en el seminario eran como unas piedras filosas que cuando llegaban al seminario se metían a un río y que al estar chocando las piedras con el agua, ¿verdad?, se iban a hacer lisas para el momento que salieran del agua, fueran lisitas y suaves para poder hacer algo importante. Pero tuvieron que darse fregazos. Así es la vida. ¿Cuándo se llega a ser papá? Cuando el hijo tiene la edad de la conciencia. ¿Cuánto es? 7 años, 8 años. Y para que haya 7, 8 años el niño haya llegado, los papás ya se dieron muchos golpes, muchas situaciones y muchas formas de perdonarse. Pero entonces así son las relaciones, ¿verdad? Entonces, y por eso hay la capacidad de perdonar, porque vemos un proyecto, la familia. Bueno, hasta aquí no hay un comentario. Por último, entonces, bueno, vamos a ver qué significa el perdonar. Se define el perdón como un conjunto de cambios motivacionales por medio de los cuales el individuo se convierte siempre en una persona que menos va a buscar vengarse, en una persona que menos va a querer ser extraño a los demás y sobre todo va a querer ser más benévolo y conciliador en sus discusiones. Por lo tanto, una definición que pudiera ayudar a esto es que el perdonar va a buscar que modifiquemos, oye la palabra, modifiquemos, no quitemos, no cambiemos, simplemente modificar los sentimientos negativos de hostilidad y propensos a la venganza que se van a dar todos los días hasta el último día de nuestra vida, en actitudes, y apúntenlo bien, de comprensión, de compasión y de amor. O sea, tenemos que transformar del odio, la venganza y el rencor
a la comprensión, a la compasión y al amor. Esta situación puede hacer que lo que tiene que hacer el perdón es hacer una catapulta, es decir, una palanca que aviente las cosas pesadas de la vida humana a un mejor destino. De esta manera, lo que se busca con el perdón es que seamos mejores hacia nosotros mismos y que sepamos batear las ofensas, convirtiéndose las ofensas, como decía Baby Ruth, en un jonrón y hacer marcas, ¿verdad? Por ejemplo, Baby Ruth lo que hacía es que le llegaba la bola y él buscaba que la bola llegara a la luna. Por eso se metía metas muy altas para lanzar la bola allá y como no le podía pegar, pero algún día creía que le iba a pegar, hizo muchos jonrones. Es decir, las ofensas hay que batearlas, pero de manera inteligente, logrando siempre de la ofensa sacar algo positivo que aumente y acumule en tu vida. El acto de perdonar requiere asumir las propias metas, los propios sentimientos y sobre todo reforzarlos. Hay que reconocer cuando sucede la rabia y el sufrimiento probado, pero nunca censurarlo, sino darle una expresión verbal, gestual y corpórea, como lo hemos dicho. Sobre todo con la capacidad de escuchar y acoger. Hay especialmente, por lo que no se trata de olvidar, sino de actuar sobre la memoria, identificando las personas y las acciones. Hay una situación muy interesante. Hay tres componentes que pueden hacer que el perdón lleve a un proceso. El primero es el evento mismo. El mal inmediatamente de otros a varios niveles, lo que hace... Aquí está. Tiene que verse un aspecto, especialmente ver la personalidad. Hay que abordar la personalidad de nosotros ante la ofensa. Y lo primero que tenemos que hacer es que ante el problema, ante la discusión, tenemos que tener una apertura. Es decir, estar en diálogo con el aspecto o la situación del acontecimiento que pasó. Buscar que en esa apertura podamos ser extrovertidos, ¿verdad? Como personas, buscando la capacidad de mirar también fuera de nosotros mismos, ¿verdad? Hacia otro mundo, que es la mejoría del ser humano. También hacer conciencia del perdón, como les he dicho. Y tener simpatía, es decir, ponerse en los sentimientos del otro, ¿verdad? Sobre todo con el fin de ayudarlo y fortalecerlo, incluso llegando a sacrificarse por él. Pero hay que entender bien el término sacrificar. Sacrificar viene de una palabra compuesta de sacrificio que se llama sacer factum. Es decir, sacer es sagrado y factum es hecho. Es algo hecho, un acontecimiento. Por lo tanto, la simpatía radica en sacrificarse por el otro, es que puedas hacer algo bueno del otro que lo lleve a hacer que el otro se sienta algo sagrado junto contigo, ¿verdad? O sea, hacer algo bueno por el otro, algo divino por el otro. Y también una estabilidad afectiva, ¿verdad? Siempre cuando, y esta es una parte muy importante, cuando se va a hablar un conflicto, hay que templar el agua. No hay que llegar directo. Siempre hay una regla para el conflicto. La más, menos, más. ¿Sí se la saben esa? ¿Sí? Es que mira, fíjate que yo entiendo que vienes muy cansado del trabajo porque trabajas para nosotros, porque nos das el alimento diario. Pero
No es para que estés en esta situación de que estés viendo la tele y que no me estés poniendo atención y no me escuches. Porque si me escucharas, creo que podrías ver a tu familia crecer más y le entrarías más ganas a trabajar por tu familia. Entonces, el más menos más. Ahí es la clave de la discusión. Y para eso, prepárate con tranquilizarte para discutir el conflicto. En este caso, lo que nos ayuda como cristianos es la oración. Bueno, pues hasta aquí es prácticamente todo. No sé, ¿alguna pregunta, alguna situación, algún comentario? Buenas noches. Disculpe, cuando el perdón es hacia uno mismo, el diálogo es, por ejemplo, en oración con Dios, o es también con uno mismo en voz alta, o cómo puede ser para... Primeramente que nada, el diálogo con uno mismo es tú, más allá de Dios. Primero hay que hacerlo desde el punto de vista humano. Tú, ¿qué proyecto tienes como persona? Más allá de Dios. ¿Cuál es tu proyecto personal? Porque el perdón solamente va a llegar cuando tú tienes bien definido qué es lo que tú quieres en la vida. ¿Qué es lo que tú quieres vivir en esta vida? Que sea algo bueno. Siempre hacer algo bueno es porque está en concordancia con los otros. Pero o sea, con las felicidades, pero ¿qué es lo que tú quieres lograr en la vida? ¿Qué legado quieres dejar en la humanidad? En tu entorno, en tu realidad. ¿Qué quisieras decir? Mi vida ha valido la pena. Para que pueda haber el perdón, primeramente tienes que estar bien identificado qué es lo que tú quieres, ¿verdad? Y ahí entra el perdón con uno mismo. Y en ese que tú quieres, si está en unión con otras personas y hay una concordia y vas a mejorar al ser humano, o sea, como tú como ser humano vas a mejorar al ser humano, vas a ayudar a otros seres humanos, vas a salir adelante. Fíjense, hay un libro muy padre que se les recomiendo para toda la gente, ¿verdad? Son dos libros buenísimos, ¿verdad? Uno se llama Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Son 10 casos muy interesantes de gente que hace cambios e innovaciones. Y hay otro libro buenísimo, que se llama de liderazgo al estilo de los jesuitas. Excelente este libro. Liderazgo al estilo de los jesuitas. Esto es lo mejor que hay ahorita de liderazgo. El estilo de los jesuitas. Buenísimo, porque muestra cómo un líder tiene que ser seguro de sí mismo, conocerse, seguro de sí mismo. Chris Lowney. Sí, dice que un líder tiene que ser seguro de sí mismo, tiene que ser heroico, tiene que ser abierto y ayudar a los demás, y tiene especialmente que ser heroico, ayudar a los demás. Aquí tengo un punto. Son 4. Innovador, o sea, cambiar las reglas del juego. Andrés Oppenheimer. Este libro le voy a decir por qué les digo, porque son casos humanos. Crear o morir. Le voy a decir porque hay un detalle, un tipo que le apuesta a la educación, que se llama Salman Khan. Salman Khan era un hindú que era muy pobre y llegan a Estados Unidos, y entonces su prima no le hacía muy bien a las matemáticas ni al álgebra, y entonces le empieza a explicar. Pero como se le tocan ya las nuevas tecnologías, entonces estas nuevas tecnologías hacen que esta chava que le empiece a explicar por medio de Skype. Graban las clases, las suben a la red, y entonces el cuate empieza a dar clases y ve que otras personas están también entendiéndole con las clases que daba él, a tal grado que empezó a hacer más clases para poder ayudar a los chavos en problemas de matemáticas, asesorías. Pues él buscó la mejoría del ser humano a tal grado que, para que todos, ya vio que su enseñanza iba repercutiendo a otros,
por buscar que fueran mejores seres humanos, o sea, mejores estudiantes, y entonces se compra el proyecto, se profesionaliza y ahora es Khan Academy con millones de dólares que buscan la educación y tienen todas las clases de Estados Unidos en matemáticas y en muchas otras áreas para que los jóvenes le entiendan, porque el futuro de los jóvenes va a ser autodidacta. Ahí es donde te digo, estos hombres pensaron en un proyecto para mejorar al ser humano. ¿Cuál es tu proyecto para mejorar al ser humano en un mundo globalizado? Porque si en base a ese proyecto tú vas a poder perdonar. La señorita tiene una pregunta hace rato. Padre, tengo dos preguntas. Una es, ¿qué tan válido? Digo, entiendo que el perdón, nos comentaba que es un acto inteligente. ¿Qué tan válido es cuando te dicen, gánate el perdón? Pues no. Esa es una. Y otra es, ¿qué tanta capacidad de perdonar cuando tú dices, yo perdono todo, excepto, o sea, ¿es realmente una capacidad de perdón? El perdón tiene un desarrollo en la vida humana. O sea, nunca vamos a decir, puedo perdonar hasta aquí. Vamos a ir como aprendemos a hablar, así aprendemos a perdonar. Lleva un proceso, un desarrollo. La primera cuestión era que ganarse el perdón. Nadie tiene que ganarse el perdón, porque el perdón, al ser un acto humano, es gratuito, libre. Entonces, cuando alguien te pone condiciones para el perdón, no vale la pena. Porque al final de cuentas nadie puede condicionar. Si el perdón es un acto de amor, nadie puede condicionar el amor, ¿verdad? Entonces quiere decir que no hay una situación por perdonar. Y la segunda, ¿cuál era? No, pues el perdón, a lo mejor cuando la gente dice, te perdono esto, pero esto, porque, por ejemplo, yo te puedo perdonar todo menos que pudiera ser una infidelidad. ¿Por qué no puede perdonar la infidelidad la persona? Porque de seguro en su casa hubo infidelidad. Y no lo puede asumir. Está obstaculizado. Entonces, ¿cómo es lo que hay que hacer? Hay que ayudarle a la persona a que también pueda perdonar eso. Ese sería el acto de caridad. Padre, cuando dijo que... perdón. Nada más, respecto a esto de la infidelidad, yo sí diría que el problema para que una persona llegue a la infidelidad es que había una carencia de autoestima, el que comete la infidelidad. Entonces, el perdón entra cuando se comprende a la persona que le faltaba autoestima, porque va a pagar sus propias consecuencias. Todos aquí, la vida es un misterio. Lo que haces se te regresa. Eso es una ley, como la ley de la gravedad. No la puedes quitar, no la puedes cambiar. Las cosas todas caen igual, y eso no lo vas a poder mover jamás en este mundo. También en la vida, lo que das se te viene, se te regresa. La vida es una ruleta, ¿verdad? Vas hasta arriba y vas abajo otra vez. La situación de la infidelidad es que el persona que cae en la infidelidad son por dos motivos. Es un conflicto comunitario, pero también es un conflicto de la pareja, pero también es un conflicto de querer tener la autoestima, porque la realidad del sexo reafirma al hombre de frente al mundo. Fíjense, la relación conyugal de pareja son como y lo decía muy interesante Monseñor Juan José Hinojosa, son como las especies eucarísticas del sacerdote en la misa en la vida matrimonial. Entonces se llega a la infidelidad porque no hay amor en el acto conyugal y no hay reafirmación de las dos partes, ni de pertenencia de la mujer al hombre, ni de la fuerza del hombre a la mujer. Entonces, para un acto de infidelidad, la culpa es de los dos. Porque no hubo comunicación, porque no hubo diálogo, porque no hubo apertura. Así es que el perdón se otorga porque es una realidad compartida. Entonces, esa es la realidad de la situación, que es lo más difícil que la mujer le cuesta, ¿verdad? Perdonar, que es la infidelidad, pero también
Mucho hubo culpa en los dos. Siempre una ofensa es de dos. Siempre un conflicto es de dos. Los conflictos de perdón así de realidad. Sí, ahora sí. Ahora sí, perdón, discúlpame. Sí, gracias, padre. Habló bueno, que cuando te perdono pero no lo olvido, y usted dijo que cambiáramos el chip. Pues más el que pensamiento. sí, el chip por una sanación. ¿Cómo sería esa sanación? Como dijimos, ¿verdad? Está el evento, el evento, el conflicto. Hay que platicarlo y hay que curarlo, hay que afrontarlo. Desde el punto de vista humano, la mejor es platicarlo, ver acuerdos y cumplirlos mejorando como seres humanos. Ahora vamos al término desde el punto de vista de Dios. Si nos acercamos a Dios, si nos ponemos a orar, si buscamos los criterios del Evangelio, de ir a hablar con la persona, y hacemos las cosas en el nombre de Dios, esto se facilita al 100%. Se facilita más fácilmente. Yo les he dado el examen, después yo les pedí la plática como acto humano para decir, presenten el examen pero sin el libro. Pero cuando estamos con Dios, presentamos el examen con el libro. Por lo tanto, si estamos con Dios, se facilitan los corazones de las dos personas para entrar en ese diálogo. Yo siempre cuando tengo alguna situación con alguien digo una frase que me dijo un sacerdote o mi director espiritual que quiero mucho, dice, cuando tenía un conflicto con un amigo, dice, mira, dile a tu ángel de la guarda que le diga al ángel de la guarda de él que se tranquilicen y que se pongan de acuerdo. Y como la parte celestial entra, sí se da. Como también me sucedió en exámenes, Dice, me dijo un amigo, ¿verdad? También en Roma, ¿verdad? Paolo, mi maestro, dice, dile a tu ángel de la guarda que le diga al ángel de la guarda que te ponga, del maestro, que te ponga las preguntas fáciles. Y sucedió. O las que te sepas. Entonces ahí entra, la esfera celestial favorece el perdón, porque sabe Dios que como humanos necesitamos vivir esto. Usted nos compartía hace un momento que para el perdón tiene que haber diálogo. Cuando se da ese diálogo y la otra persona, como usted decía, se queda callada, entonces dice que podemos llevar una sana relación. ¿Qué es una sana relación? Digamos cuando estamos hablando de una relación que es entre comillas obligada, no sé, un lazo familiar, un compadrazgo. Supongamos que, por ejemplo, la persona, tú te sientes ofendida y la persona no quiere hablar. Volvemos a lo mismo, hay que recurrir a la historia personal. ¿Por qué no habla la persona? A su personalidad, ¿por qué no habla? Pero todos hablamos de una o de otra manera. No necesariamente tiene que hablar con palabras, puede hablar con otras acciones, pero tienes que, si se casó contigo esa persona que no habla, pues es porque Dios o la vida necesita que desarrolle el que se comunique. Y para eso es el perdón, para ayudar a la otra persona a que poco a poco se comunique. Y es como un niño, hay que enseñarlo a hablar, ¿verdad? Y como mamá, tienes que ayudarle. Yo siempre veo que en los matrimonios, yo lo veo en mi casa con mi hermana, ¿verdad? Que está casada y dice, ¿tienes 3 niños? No, tengo 4, mi esposo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque, y ese es el que no puedo controlar. Pero al final de cuentas es educarnos, todos. ¿Cuándo estará el hombre totalmente educado? Cuando esté muerto, ¿verdad? Pues entonces, si la persona no habla, hay que educarla, hay que enseñarle a hablar. Porque después hay personas, me ha tocado matrimonios que la señora habla y habla y habla y habla y habla y el señor bien serio, bien serio, bien serio. Cuando se muere la señora, el señor o se deprime, ¿verdad? O se busca otra, ¿no? Otra que siga hablando. O él se deprime o empieza a hablar, sí empieza a hablar, pero empieza a hablar y yo siempre digo, ¿por qué cuando ya falleció la persona? A mí me tocan y empiezan a hablar todo. Y dije, ¿por qué no se lo dijo nunca a ella? Y también me lo han dicho y me lo han aventado en la cara,
porque ella nunca me dejó hablar. Entonces hay que también educar, enseñar a hablar a la persona. Bueno, pues yo creo que aquí les agradezco mucho, aprecio mucho a Lucia, a Ramiro, de esta plática. Espero que les haya servido, si hayan ido con algún detalle, ahí luego organizaremos otra, Dios mediante, más adelante, pero espero que les haya llamado la atención y ido con un sentido. Lo más importante es que esta plática del perdón no se debe quedar aquí. Tienes que empezar a leer más sobre el tema. Yo solamente te di una invitación. Pero si el tema te interesa, hay muchos sitios, muchos libros que te pueden ayudar a manejar el perdón, pero sí como un acto indispensable del ser humano. Bueno, pues nos ponemos en pie para terminar con una oración. Que el Señor esté con ustedes. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que esta plática que hemos tenido sea especialmente para provecho de nuestra vida y de nuestro ser. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, con permiso, yo tengo que ir ahorita a una cena, entonces una plática también. Entonces, platicamos más adelante, luego nos ponemos de acuerdo con Lucy. Cualquier pregunta que tengan, ahí me le dice Lucy y ya organizamos otra charla, ¿les parece? Gracias. ¿Ya les di la bendición, no? Sí. Sí, ya. Ah, sí. Dios lo bendiga, Padre. Gracias. Padre Ricardo Garduño, ahorita está en la parroquia de Santa Engracia, por si gustan ir. Él tiene todos los días misa a las 8 de la mañana, a las 8 de la madrugada, allá en Santa Engracia, pero pues también aquí es asesor espiritual de la radio, ¿verdad? Y pues la misa primer viernes de mes a la devoción al Sagrado Corazón, él aquí siempre pues nos está promoviendo. Qué mejor, Padre, ahorita que va a empezar la Semana Santa, pues hacerle un regalo a Jesús, ¿verdad? Perdonándonos nosotros mismos o perdonando a alguien que tengamos por ahí. Entonces le damos gracias a Dios y le pedimos que le multiplique el 100 por 1 este tiempo, que sabemos que es muy valioso para usted, porque hay que rezar mucho por los sacerdotes. La vez pasada estábamos haciendo cuentas, un sacerdote para cuántos espacio geográfico, ¿verdad? Uno por cada 10,000. Entonces, se los comparto. Nosotros como familia siempre pedimos, le damos gracias por los alimentos y siempre pedimos por los sacerdotes. Los invito a que incluyan en sus oraciones al Padre Ricardo Garduño y a todos los sacerdotes y a todos los seminaristas, para que pues haya muchas vocaciones, y sobre todo sacerdotes como el Padre Ricardo, que ha estado en Roma, ¿verdad? Y que tenemos el honor de que, pues con honores, ¿verdad? Graduado y máster, ¿verdad? Pero sobre todo que su corazón y esa sonrisa que siempre nos regala, para nosotros es un regalo tenerlo aquí. Dios lo bendiga, Padre. Y pues aprovechemos la oportunidad ahorita en este momento. Gracias, un aplauso al Padre. Y le damos la bienvenida ahorita a nuestro Señor, ¿verdad? Que ahorita usted lo decía, ¿verdad? Que aprovecháramos, que por medio de la oración era el poder, ¿verdad? Más hermoso. Y aquí tenemos, nuestra fe nos permite ver que en este pedacito de pan está Jesús. Aprovechemos para platicar nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestros temores, y pidámosle que nos ayude a estar de su mano y a vivir esta Semana Santa como Dios quiere.
Oremos y demos gracias en cada instante momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Hagamos un acto de fe, esperanza y caridad. Señor Jesús, creemos firmemente que estás en este sacramento. Quisiéramos seguirte recibiendo sacramentalmente, pero al no poderlo hacer, ven espiritualmente a nuestros corazones. Y te pedimos que nos cures, nos sanes, nos ayudes a perdonar. Tú mismo lo hiciste en la cruz, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es cierto. No llegamos al perdón porque no sabemos lo que hacemos. Porque nos hace falta crecer más como seres humanos. Nos hace falta disfrutar más todos los regalos que nos diste en la vida humana. Nos hace falta más vernos a nosotros mismos como una obra de tu creación. Por eso no podemos perdonar, porque el perdón es compartir el amor al ser humano, como tú lo compartiste dándote en la cruz para la salvación de las almas, para un proyecto mejor del que nosotros teníamos pensados. Así que te pedimos, en este día tan especial, día en el que se le anunció a tu Madre Santísima que ibas a llegar al mundo, te pedimos que nos bendigas. Te pedimos que tu Espíritu Santo también esté en nosotros, como lo estuvo con la Virgen, y que podamos ser servidores de Dios Padre, junto contigo, pero con el Espíritu Santo dentro en la mente y en el corazón. Así que te pido que nos des tu bendición. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios, sus ángeles y sus santos. Para ti la gloria, oh Señor, la alabanza, la honra y el honor. Para ti la gloria, oh Señor, la alabanza,
alabanza, la honra y el honor, tu poder, grande Señor, tu amor infinito es, tu misericordia no conoce límites, y tu palabra restaura todo en mí. Para ti la gloria, oh Señor, la alabanza, la honra y el honor. Para ti la gloria, oh Señor, la alabanza, la honra y el honor. Levanto mis manos para alabarle a Dios. Abro mis Por ahí, brazos para la próxima recibir semana no va a haber hora su santa, amor. ni la siguiente. Van a ser 2 semanas porque nos vamos a ir de misiones al Topo Chico, para quien guste participar. 2 semanas no va a haber hora santa, nos vemos el siguiente miércoles. El día 15 de abril, aquí nos vemos primero Dios en hora santa, y tenemos otras pláticas y otros temas. Ojalá y que Dios les abra los caminos. Por aquí nos vemos. Dios los bendiga. Vamos a tener esta plática en un disco, por si alguien quiere luego tenerla. La vamos a tener, yo creo que en unas 2-3 semanas ya editada, por si alguien quiere volver a escucharla. Y por la radio también la pueden escuchar o verla en YouTube. Buscan el canal y esto se puede ver en el canal de YouTube que tenemos, Radio Amigos de Jesús. Para ti la gloria, oh Señor.